Bueno, hola a todos. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a arrancar. La clase de hoy, la idea es seguir con la parte de intercambio gaseoso y centrarnos fundamentalmente en la parte de insuficiencia respiratoria, en los mecanismos, el diagnóstico, los mecanismos responsables de la generación de hipoxemia, hipercapnia, y fundamentalmente en alguna parte más conceptual y fisiopatológica. No vamos a entrar directamente en lo que es el tratamiento de cada situación, porque eso lo vamos a ir viendo en la medida que avance el curso en distintas clases. Y bueno, en realidad lo primero en lo que me quiero centrar es en la parte diagnóstica, que muchas veces es el primer punto en el que a veces fallamos para identificar cuando un paciente tiene o no tiene insuficiencia respiratoria. Entonces, vamos a arrancar con algunas pequeñas situaciones clínicas para tratar de entender cuándo estamos y cuándo no estamos frente a una insuficiencia respiratoria. A esta persona no sé si la conocen, probablemente no. Es Limber Gutiérrez, un volante con una pegada exquisita de la selección boliviana de los 90 y los 2000. Y bueno, campeón uruguayo con Nacional también en 2001. Cuando Limber jugaba por la selección boliviana en La Paz a más de 4.000 metros, seguramente si le hacíamos una gasometría, tenía una PO2, una presión parcial de oxígeno en la sangre arterial de alrededor de 65 milímetros de mercurio. Pero bueno, como vamos a ver ahora un poco más adelante, eso no quiere decir que tuvieron insuficiencia respiratoria. De hecho, seguramente si le hiciéramos una gasometría cuando jugaba acá en el Centenario, tendría bastante más de 65 milímetros de mercurio. O podemos estar frente a otra situación y que sea ya un paciente de medicina intensiva conectado a ventilación mecánica invasiva, ventilando con FIO2 de 1, en el cual le hagamos una gasometría arterial y nos encontremos con una presión parcial de oxígeno de 65 milímetros de mercurio. Con lo cual, no llegamos todavía a cómo se evalúa el intercambio, pero todos conocemos bien el índice PAFI y, bueno, evidentemente que a priori un PAFI de 65 me tendería a pensar que es una insuficiencia respiratoria severa y bueno, y es correcto, ¿verdad? Pero también no hay que perder de vista que siempre que nos encontremos frente a una alteración y fundamentalmente frente a una alteración paraclínica, tenemos que pensar en los casos de alguna alteración espuria, ¿ah? Así como cuando, no sé, nos encontramos frente a una hiperpotasemia y bueno, hay que descartar si no hubo una ligadura prolongada y que haya generado daño celular y por eso hay una hiperpotasemia que en realidad es espuria. Situaciones similares también se pueden dar con respecto al intercambio gaseoso. Y si tenemos una gasometría de un paciente con estos mismos parámetros que yo les dije, pero que tiene 700.000 blancos, bueno, hay grandes chances de que tal vez ese valor de PO2 que estamos viendo no sea real. Y esto, de hecho, es una situación bastante cercana a la realidad de un paciente que tuvimos hace algunos años en el CTI Clinic. Un paciente que tenía esta cifra de
de leucocitosis, y que en realidad sí tenía un poco de insuficiencia respiratoria, pero no una insuficiencia respiratoria tan severa. ¿Qué ocurre cuando tenemos una cantidad de células muy importantes? Esas células consumen el oxígeno que está en la muestra, y a medida que pasan los minutos pueden ver cómo el nivel de presión parcial de oxígeno en esa muestra va disminuyendo en forma muy marcada. Que es lo que muchas veces puede ocurrir cuando nosotros sacamos una gasometría, queda en la mesada esperando a que se analice, y bueno, a medida que va pasando el tiempo, la presión parcial de oxígeno en esa muestra puede ir bajando. Esto obviamente que es una situación exagerada, bueno, simplemente como para que vean lo que ocurre si esa misma muestra se conserva en hielo y disminuimos el metabolismo celular, bueno, entonces ahí la presión parcial de oxígeno no disminuye en forma tan marcada. Pocas veces se van a encontrar con esta situación, pero sí tener en cuenta que, como en cualquier otro examen paraclínico, hay que tener presente los posibles motivos que pueden llevar a que el valor no sea el real. O sea, que podemos estar frente a una hipoxemia espuria o una hipercapnia espuria. Y bueno, después podemos tener otra situación, ¿no? El paciente crítico crónico, traqueostomizado, ventilando el aire, esperando cama en piso, que satura 92, PO2 de 65, el residente se acostó a dormir porque está esperando que el ANER le consiga cama en piso, y bueno, a priori 65 de PO2, ventilando el aire, una persona capaz que relativamente mayor, no pensaría que no tiene insuficiencia respiratoria. Sin embargo, si le hacemos una gasometría y nos encontramos con que tiene una capnia de 90, ahí sí el panorama cambia. Entonces, solo teniendo un nivel de oxemia, de oximetría de pulso, tampoco podemos certificar que no estamos frente a una insuficiencia respiratoria. Y estamos terminando con las viñetas clínicas, pero acá podemos tener otra situación, ¿no? Un paciente joven, aparentemente sano, en el cual tenemos una PO2 que, bueno, como vamos a ver, va a estar disminuida para la edad, a 65 milímetros de mercurio, se le pone oxígeno, sube a 110. Este paciente no deja de tener una insuficiencia respiratoria, por más que no se encuentre hipoxémico en este momento. Entonces, ahí nos enfrentamos al dilema de cómo diagnosticar la insuficiencia respiratoria, que parece un tema relativamente sencillo, pero cuando uno va a mirar un poco la bibliografía, en realidad muchas de las definiciones más clásicas de insuficiencia respiratoria, vamos a ver que tienen algunas falencias que son importantes. Y entonces vamos a volver un poco a algunas de las cosas que vimos en la clase anterior. Y bueno, repasando, habíamos dicho que la principal función respiratoria del sistema respiratorio es mantener valores adecuados de presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono en sangre arterial, y que para eso, bueno, era necesario que se llevara adelante una adecuada ventilación, perfusión pulmonar, una buena relación entre ventilación pulmonar y perfusión, que hubiera una barrera alvéolo capilar que permitiera el intercambio gaseoso, y la existencia de un sistema de control de la ventilación que adecuara el patrón ventilatorio a las necesidades en cada situación. Y bueno, eso lo podemos desglosar un poco más, ¿no? en los distintos determinantes para que todos esos factores se lleven a cabo, y podemos ver, ¿no? Que, como decíamos, es necesario que esté el sistema de control de la ventilación, que el impulso neuromuscular sea adecuadamente transferido a los músculos respiratorios, que no haya alteraciones marcadas en la caja torácica que determinen una afectación de la mecánica ventilatoria, que haya una presión pleural
adecuada, que permita, en definitiva, que la fuerza generada por los músculos respiratorios se transmita al parénquima pulmonar, que no haya una alteración marcada de otras presiones, como por ejemplo la presión abdominal. Bueno, evidentemente que las vías respiratorias y el parénquima pulmonar estén aptos para realizar su función, que la relación entre ventilación y perfusión sea adecuada, la barrera alvéolo capilar permita adecuadamente el intercambio, y además que la presión inspirada de oxígeno y la presión inspirada de CO2 sean normales, o que al menos permitan que el sistema respiratorio desarrolle su función. Y bueno, y como ven, son muchos los puntos en los cuales puede haber fallas, ¿no? Digo, alguna de estas fallas o el compromiso de alguno de estos determinantes puede ser suplido mediante cambios en alguno de los otros, pero digo, es importante tener en cuenta que no solo por alteraciones del parénquima pulmonar o de las vías respiratorias podemos estar frente a una insuficiencia respiratoria, sino que hay muchos eslabones de la cadena en los cuales se puede fallar y, bueno, e impedir que se lleve adelante la función respiratoria. Entonces, cuando pensamos en la definición de insuficiencia respiratoria, tenemos que partir de cuál es la función del sistema respiratorio, que ya lo dijimos varias veces, ¿no? Mantener niveles adecuados de presión parcial de oxígeno y anhídrido carbónico en sangre arterial. Entonces, bueno, de ahí podemos desprender que la insuficiencia respiratoria sería la incapacidad del sistema respiratorio para mantener los valores adecuados de presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono en sangre arterial. Ahora vamos a volver sobre la definición, pero antes de seguir adelante, bueno, ¿cuál es la importancia de esto? Es medio de perogrullo y a priori digo, no hay que ahondar mucho para darse cuenta que tanto la hipoxemia como la hipercapnia pueden llegar a ser deleterias, ¿no? Pero bueno, no está de más ver la evidencia que hay al respecto, y bueno, en este trabajo, por ejemplo, de pacientes críticos, entre otras cosas, se evaluó la prevalencia y el impacto de la hipoxemia en las unidades de cuidados intensivos, y lo que se vio es que, bueno, como era esperable, después de corregir por diferentes factores de confusión, cuanto mayor es la hipoxemia que presentan los pacientes, mayor es la mortalidad que tienen durante la hospitalización. ¿Y qué pasa con la otra gran pata de la insuficiencia respiratoria? El desarrollo de hipercapnia. Bueno, también, si bien es algo que ha sido más controversial a lo largo de los años, hay trabajos que demuestran con series grandes de pacientes que el desarrollo de hipercapnia, tanto aguda como crónica, se asocia a un aumento de la mortalidad en pacientes críticos en general, en ventilación mecánica, y también en poblaciones específicas, como este trabajo de Nicolás Nin de hace algunos años, en el cual se ve que también los pacientes con hipercapnia y distrés respiratorio presentan una mayor mortalidad en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, bueno, ya establecimos un poco por qué era importante el análisis de insuficiencia respiratoria. Vamos a volver a la definición, ¿no? Entonces, una vez que definimos insuficiencia respiratoria, que ya dijimos que es la incapacidad del sistema respiratorio para mantener los niveles adecuados de PO2 y PCO2, podemos clasificarla a tipo 1 o tipo 2 según si el paciente tiene hipercapnia o no tiene hipercapnia. Eso, como vamos a ver, puede tener algunas connotaciones en cuanto a cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que la desarrollan. De hecho, hay algunos autores que se refieren a la insuficiencia tipo 1
como insuficiencia respiratoria predominantemente hipoxémica y a la tipo 2 como fallo de bomba o insuficiencia ventilatoria, por los mecanismos que están implicados en una u otra. Pero lo importante de esto es centrarnos en que es siempre de diagnóstico gasométrico. Pero no solo con la gasometría vamos a hacer diagnóstico de insuficiencia arterial, de insuficiencia respiratoria, sino que esa gasometría la vamos a tener que contextualizar. Porque con esto vuelvo a las primeras situaciones clínicas que les mostré cuando arrancamos la clase, ¿no? En todas esas situaciones teníamos una gasometría arterial que nos mostraba una presión parcial de oxígeno de 65 milímetros de mercurio, pero bueno, a pesar de eso, no en todos los casos ese valor era lo que nos permitía hacer diagnóstico de insuficiencia respiratoria, y en algunos casos, a pesar de tener 65 milímetros de mercurio de P2, el paciente no tenía insuficiencia respiratoria. Entonces siempre hay que contextualizar esa gasometría para saber si efectivamente estamos o no frente a una insuficiencia respiratoria. Y siguiendo con la definición, hay dos aspectos puntuales en los que me quiero detener. Uno es, primero, que cuando hablamos de insuficiencia respiratoria hablamos de la incapacidad del sistema respiratorio. Entonces, eso es algo relativamente menor, pero a lo que hace referencia es a que se excluyen de acá, por ejemplo, la hipoxemia que puede ser producto de shunts intracardíacos, que es algo que puede ocurrir y que puede determinar que el paciente tenga una hipoxemia, puede ser una hipoxemia extremadamente severa, pero no es por una falla respiratoria, no es por una afectación del sistema respiratorio, sino que es, en este caso, por una afectación cardíaca. Entonces, cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, es importante tener en cuenta que es por una afectación de alguno de los componentes del sistema respiratorio. Y después está lo otro que es imprescindible, y es definir cuáles son los niveles adecuados de presión parcial de oxígeno y anhídrido carbónico en sangre arterial, porque sin eso es inevitable que vamos a fallar al momento de hacer el diagnóstico adecuado de insuficiencia respiratoria. Entonces, vamos a empezar por lo más fácil, que es el valor de PCO2. ¿Por qué es lo más fácil? Porque, bueno, eso está bien claramente establecido, que la presión parcial normal de CO2 en sangre arterial es entre 35 y 45 milímetros de mercurio, y que eso no varía significativamente con la edad de los pacientes o con otros componentes que pueden afectar más los niveles de oxemia. Entonces, si el paciente tiene una presión parcial de CO2 por fuera de este rango, ya tenemos que estar conscientes de que estamos frente a una situación patológica. En términos de insuficiencia respiratoria, fundamentalmente lo que más nos va a importar es encontrarnos con niveles de PCO2 mayor a 45 milímetros de mercurio, porque bueno, eso es un poco lo que nos divide las aguas en términos de cuáles pueden llegar a ser los mecanismos responsables de la insuficiencia respiratoria, y hace referencia a lo que veíamos hace un rato de la insuficiencia respiratoria tipo 1 o tipo 2. Un poco más complejo es la definición de cuáles son los valores esperables de presión arterial de oxígeno en sangre arterial. ¿Y por qué? Porque bueno, eso depende de algunos factores que van a influir directamente en cómo interpretamos los valores que nos da la gasometría. Lo primero es tener presente que la PO2 normalmente va disminuyendo con el paso de los años. Y bueno, eso se cree que está vinculado fundamentalmente a cambios en la composición del parénquima pulmonar que afectan la mecánica ventilatoria y que afectan el intercambio gaseoso a nivel pulmonar, y que determinan que incluso en individuos totalmente saludables y sin patología pulmonar, la PO2 vaya disminuyendo
lentamente con el paso de los años. Entonces, eso es algo que a priori tenemos que tener en cuenta, fundamentalmente cuando vemos una gasometría tomada en ventilación espontánea al aire. Lo cual también hay que tener presente que no es la situación a la cual habitualmente nos vemos enfrentados, ¿no? Porque el primer gesto terapéutico, cuando alguien se encuentra con un paciente que plantea que puede tener insuficiencia respiratoria, antes de hacerle la gasometría, es iniciar oxigenoterapia. Entonces, la realidad es que no es algo que vayamos a ver tan frecuentemente, pero sí el otro componente de la ecuación sí es algo que necesariamente vamos a tener que tomar en cuenta. Y acá a lo que nos hacemos referencia es a la presión inspiratoria de oxígeno. La presión inspirada de oxígeno tiene dos grandes componentes. Esto ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, ya lo vimos en la clase pasada. Pero por un lado está la presión atmosférica y ahí la importancia de si el paciente se encuentra o no sobre el nivel del mar, y por eso el cambio de la gasometría de Limber Gutiérrez jugando en La Paz o jugando en el Centenario, y de la fracción inspirada de oxígeno, que ahí es sin duda el factor que a nosotros más nos va a incidir a la hora de interpretar una gasometría arterial. Y vamos a volver a algunos de los conceptos que ya vimos la clase pasada, pero cuando pensamos en cuáles son los determinantes de la presión arterial de oxígeno, recuerden que tenemos la presión venosa de oxígeno que llega hasta los pulmones, y que dijimos que en principio es un componente que no sería uno de los mayores determinantes de la presión de oxígeno a nivel arterial, pero que en algunas situaciones en las cuales el intercambio gaseoso esté comprometido puede ser un factor coadyuvante. Es decir, que cuanto más baja sea la presión venosa de oxígeno que llega a los pulmones, mayor tiempo de contacto va a requerir, por ejemplo, para lograr el equilibrio. Después tenemos evidentemente el factor más trascendente para nosotros, que es la presión alveolar de oxígeno, y bueno, la presencia de una superficie que permita el adecuado intercambio gaseoso, y esto nos daba lugar a la ecuación del gas alveolar, en la que teníamos este componente que veíamos inicialmente, la presión inspirada de oxígeno. A efectos prácticos, lo que más nos va a interesar, la fracción inspirada de oxígeno, el cociente respiratorio, que ya hablamos de eso la clase pasada, y por otro lado tenemos la presión alveolar de CO2, que podemos explorar un poco más a través de la ecuación de la ventilación alveolar. Esto también lo vimos, vamos a volver más adelante, y que en definitiva va a estar determinado fundamentalmente por la eliminación pulmonar de CO2 y por el grado de ventilación alveolar. Entonces, quiero, antes de terminar con la parte de la definición de insuficiencia respiratoria, detenerme un segundo en esta definición, que es una definición bastante clásica. Y es la definición de insuficiencia respiratoria en aquellas situaciones en las que nos encontramos con una presión parcial de oxígeno en sangre arterial menor a 60 milímetros de mercurio. Y que es probablemente una de las definiciones más extendidas de insuficiencia respiratoria. Que no está mal en el sentido de que siempre que nos encontremos frente a esta situación vamos a tener que considerar que estamos frente a una insuficiencia respiratoria. Y eso es evidente cuando volvemos a lo que es la curva de disociación de la hemoglobina. El valor de 60 milímetros de mercurio no es arbitrario y hace referencia al cambio en la concavidad de la curva de disociación de la hemoglobina, ¿no? Y por debajo de 60 milímetros de mercurio, más allá de los movimientos que pueda haber de la curva, la caída de la saturación de hemoglobina y por lo tanto del contenido arterial de oxígeno empieza a ser mucho más pronunciada. Entonces, esto es lo que ha dado lugar a que, evidentemente, cuando estamos con un punto de corte de 60 milímetros de mercurio,
sin duda que estamos frente a una insuficiencia respiratoria. Pero fíjense que hay muchos casos en los cuales podemos tener una PO2 mayor a 60 milímetros de mercurio y de todas formas el paciente estar en una insuficiencia respiratoria. Y en muchos casos es una insuficiencia respiratoria severa. Entonces, ¿qué quiero dejarles con esto? Que la definición de insuficiencia respiratoria, tomando como punto de corte los 60 milímetros de mercurio, tiene una muy baja sensibilidad para diagnosticar insuficiencia respiratoria, pero sí, lo que sí podemos decir es que son pacientes que tienen una hipoxemia absoluta y probablemente una insuficiencia respiratoria severa, ¿ah? Pero de ninguna forma nos podemos quedar con ese punto de corte para hacer el diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Entonces, bueno, esto ya lo vimos, quedó repetida la diapositiva, o sea que a efectos prácticos esta es la definición con la que nos vamos a regir. Recordar que es de diagnóstico gasométrico y que es en función de la PCO2 que vamos a dividir entre lo que es la insuficiencia respiratoria tipo 1 y la tipo 2. Y recordar que en la insuficiencia respiratoria tipo 2, en general tenemos asociado lo que se llama una falla de bomba o insuficiencia ventilatoria que va a determinar una hipoventilación alveolar. Eso lo vamos a ver ahora más adelante. ¿Cómo evaluamos el intercambio gaseoso en términos de oxemia? Ya mencionábamos que bueno, hay una presión parcial de oxígeno que es esperada en función de la edad. Hay distintas fórmulas, no importa, me parece en particular cuál usen, sí tener presente que, bueno, que hay algunas que se hicieron en pacientes en decúbito supino, otras se hicieron en pacientes o en individuos sentados. Eso es lo que lleva a que haya distintos valores y que siempre son estudios que se hicieron ventilando el aire a nivel del mar, ¿tá? Por eso que solo tienen valor para calcular la P2 esperada si el paciente está ventilando el aire, ¿no? Una vez que metemos la oxigenoterapia en la ecuación, ya dejan de tener valor esas fórmulas y ahí, bueno, tendremos que regirnos con otro tipo de índices que traten de corregir el valor de oxemia encontrado en función de la fracción inspirada de oxígeno. Ahí tenemos el PAFI, que es el índice que utilizamos en la práctica clínica permanentemente, que bueno, tiene un valor normal cuyo punto de corte puede variar según de dónde leamos, pero bueno, en términos generales debería ser mayor a 350. Y ya hablamos de la diferencia, el gradiente alveolo arterial de oxígeno la clase pasada, el valor normal hasta 15 milímetros de mercurio, que puede variar con la edad, y que esto es siempre ventilando espontáneamente al aire, ¿no? Como vimos también, esto podía variar y es esperable que aumente cuando hay oxigenoterapia de por medio. Y ahora sí, vamos a meternos más de lleno en lo que son los distintos mecanismos fisiopatológicos de hipoxemia y de hipercapnia. Entonces, para empezar con el desarrollo de hipoxemia, hay 4 grandes mecanismos, que son la desigualdad BQ, el shunt intrapulmonar, la hipoventilación alveolar y la alteración de la difusión del oxígeno. Hay otros mecanismos que también pueden determinar hipoxemia, como son la disminución en la presión inspirada de oxígeno. Recuerden que cuando hablamos de presión inspirada de oxígeno, ahí entra en la ecuación tanto la fracción inspirada de oxígeno como la presión atmosférica. Está claro que la presión atmosférica no es algo con lo que nos vayamos a enfrentar en la práctica clínica habitual. Y por último, la saturación venosa central de oxígeno, que como dijimos hace un rato, no es un mecanismo de insuficiencia respiratoria por sí solo, pero si se da en un paciente en el cual ya tenemos un mecanismo de insuficiencia respiratoria de base y además el paciente está chocado y la extracción periférica de oxígeno aumentada, entonces esa saturación venosa de oxígeno viene disminuida, bueno, es un factor más que
que también va a interceder en cierta forma con la oxigenación. O sea que son factores que no son los principales determinantes o mecanismos, pero que hay que tenerlos en cuenta también. Y bueno, nada, hacer referencia a esto de vuelta, ¿no? Lo que les mencionaba recién. Tener presente que los primeros tres mecanismos, la desigualdad BQ, el shunt, la alteración de la difusión, son los que se conocen como mecanismos parenquimatosos. Y en esta situación lo que va a estar afectado fundamentalmente es la presión alveolar de oxígeno o, en el caso de la alteración de la difusión, la barrera hematogaseosa. Y por último, la hipoventilación alveolar, que es lo que se suele hacer referencia como un mecanismo no parenquimatoso o extrapulmonar de insuficiencia respiratoria. Y después tenemos los mecanismos generadores de hipercapnia. Tradicionalmente se suele decir que hay dos mecanismos de hipercapnia, que son la hipoventilación alveolar y el aumento del espacio muerto o la ventilación del espacio muerto. Después vamos a ver que en realidad el aumento del espacio muerto y bueno, la desigualdad BQ o el shunt extremos, en definitiva, se comportan en gran parte como hipoventilación alveolar. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero bueno, desde el punto de vista clásico, los dos principales mecanismos de hipercapnia son la hipoventilación alveolar y el aumento del espacio muerto. Después hay otros mecanismos que también pueden estar involucrados, pero probablemente en forma menos frecuente. Bueno, el aumento de la fracción inspirada de CO2, fundamentalmente podríamos estar viendo esto en alguna situación en la que nos encontremos frente a alguna reinhalación. Por ejemplo, si el sistema, si un paciente que tiene determinada interfase de oxigenoterapia o de ventilación no invasiva que por algún motivo esté disfuncionando y el paciente esté reinhalando su propio CO2 expirado, o el aumento de la producción metabólica de CO2, que habíamos dicho algo ya la clase anterior, que en situaciones habituales el organismo es capaz de aumentar la ventilación alveolar en función de este aumento de la producción de CO2, y por lo tanto no es una causa habitual de hipercapnia, pero en situaciones en las cuales la reserva ventilatoria esté disminuida, bueno, podría ser un factor determinante. Esto lo vamos a entender a través del análisis de la ecuación de la ventilación alveolar que ya hemos estado viendo. Así que bueno, ahora vamos a entrar un poco más en profundidad sobre algunos de los mecanismos generadores de hipoxemia o de hipercapnia. Y bueno, vamos a empezar con la heterogeneidad BQ, que es sin lugar a dudas el mecanismo más frecuente y con el que más vamos a tener que enfrentarnos en la práctica clínica. Dijimos la clase pasada ya que hay siempre un determinado grado de inhomogeneidad entre ventilación y perfusión en el parénquima pulmonar, que eso es normal, que depende de factores anatómicos y de factores gravitacionales, y que bueno, este esquema clásico que vemos acá a la izquierda lo que nos muestra es que más allá de las alteraciones regionales entre flujo sanguíneo y ventilación, la relación entre ventilación y perfusión va aumentando desde los sectores basales del pulmón hacia los sectores apicales. Y que acuérdense que cuando nosotros estamos en CTI, habitualmente no tenemos al paciente parado, sino que lo tenemos acostado en la cama, entonces esto se traslada a la posición en la que esté el paciente. Y si estamos frente a un paciente con endecúbito supino, la relación ventilación-perfusión va a ser menor en los sectores dorsales
es decir, los sectores dependientes o más afectados por la gravedad, y va a ser mayor la radiación BQ en los sectores más ventrales, o sectores no dependientes del pulmón. Pero bueno, más allá de esas diferencias regionales en la ventilación y la perfusión, cuando analizamos en su contexto, en su conjunto, la ventilación y perfusión pulmonar, vemos que hay una buena paridad entre lo que es la distribución de la perfusión y la ventilación alveolar. Entonces, la mayor parte de la ventilación y de la perfusión pulmonar se produce en sectores pulmonares con relaciones, con un grado de ventilación y perfusión relativamente homogéneos y cercanos a uno. Ahora, ¿qué pasa en las patologías? Y acá tenemos el ejemplo de, por ejemplo, un paciente con EPOC predominantemente enfisematoso. Acá, en realidad, lo que estamos viendo es la distribución de la perfusión en azul y de la ventilación en naranja, a través de la técnica de los gases inertes. Y lo que podemos ver es como, a diferencia de lo que ocurría en un individuo normal, en donde la ventilación y la perfusión estaban relativamente emparejados, hay sectores, en este caso, donde la ventilación está distribuida hacia sectores con poca perfusión. Entonces esto, lo que podemos ver es un patrón bimodal de la ventilación, en la cual hay perfusión de sectores con baja relación BQ, y por otro lado, ventilación de sectores con una relación BQ extremadamente o exageradamente alta. Y eso me interesa destacarlo, porque muchas veces cuando pensamos en desequilibrio BQ o heterogeneidad BQ, tendemos a pensar a baja relación BQ, y no siempre es baja relación BQ. En este caso, de hecho, parece predominar los sectores con alta relación BQ. Pero esa alta relación BQ termina siendo poco efectiva para un adecuado intercambio gaseoso. Entonces, lo que marca la heterogeneidad BQ es la distribución desigual entre la ventilación pulmonar y la perfusión pulmonar. Acá tenemos otro caso en el cual sería un paciente en el curso de una crisis asmática, en el cual, si bien hay una parte importante de la ventilación y la perfusión que se lleva a cabo en sectores con una relación BQ cercana a 1, también hay un flujo sanguíneo importante hacia sectores con baja relación BQ. Es decir que, a pesar de que hay un sector pulmonar que está funcionando adecuadamente, la perfusión de unidades mal ventiladas es lo que explica la insuficiencia respiratoria en este tipo de pacientes. Y bueno, ¿por qué cuando tenemos una mala relación BQ se afecta el intercambio gaseoso, y qué respuesta tiene eso frente al intercambio, al tratamiento? Bueno, en realidad, lo primero que hay que decir es que siempre que estamos frente a un trastorno en la ventilación y la perfusión, eso interfiere tanto con el intercambio de oxígeno como con el intercambio de anhídrido carbónico. Pero eso no es lo que más nos importa desde el punto de vista clínico. Es decir, en realidad lo que prima desde el punto de vista clínico siempre es la hipoxemia. ¿Y eso por qué? Y bueno, en definitiva, porque el pulmón en general se comporta como un mejor intercambiador de CO2 que de oxígeno. Y bueno, eso está en gran parte determinado por las distintas propiedades del oxígeno y del CO2, las membranas celulares y en definitiva la barrera hemato-alveolar permite difundir mucho mejor al anhídrido carbónico que al oxígeno, y eso determina que la adecuada ventilación o la ventilación de unidades
la perfusión de unidades bien ventiladas sea suficiente para eliminar el exceso de anhídrido carbónico, y eso es lo que permite que, como vamos a ver, salvo en situaciones extremas, el CO2 logre mantenerse en niveles normales a pesar de la heterogeneidad BQ. Sin embargo, el oxígeno no tiene tan buena capacidad para difundir, y por lo tanto eso determina que en las unidades que están mal ventiladas, acá estamos imaginando un sistema bicompartimental del pulmón en el cual tenemos algunos sectores que están bien ventilados, otros sectores que están peor ventilados, y bueno, en esos sectores peor ventilados, un individuo ventilando al aire, la presión alveolar de oxígeno va a ser menor. ¿Ah? Y acá, si volvemos para atrás y recordamos la ecuación del gas alveolar, podemos entender cómo el aumento de la presión alveolar de CO2, en definitiva, es en gran parte lo que explica que la presión alveolar de CO2 esté disminuida. Al aumentar el CO2 en el alvéolo, porque bueno, son capilares, son alvéolos que están perfundidos, que reciben el CO2 de la circulación, pero que ese CO2 no es adecuadamente eliminado por la ventilación alveolar, el aumento de ese CO2 a nivel alveolar, entre otras cosas, está determinando que la presión alveolar de oxígeno esté disminuida. Entonces, ¿qué ocurre? Las unidades pulmonares que están, las unidades alveolares mal ventiladas y que reciben una adecuada, digamos, perfusión, van a llevar sangre que está mal oxigenada, y esa sangre al unirse con la sangre que viene de unidades bien ventiladas, determina una caída del contenido arterial de oxígeno a nivel de la sangre arterial. Acá les pido que se acuerden que el principal determinante del contenido arterial de sangre no es la presión parcial de oxígeno en sangre arterial, sino que es el grado de saturación de la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina llega saturando un 75% al parénquima pulmonar, y si bien los glóbulos rojos que son bien oxigenados porque perfunden unidades alveolares bien ventiladas salen con una saturación de 99%, los glóbulos rojos que perfunden unidades mal ventiladas van a tener una saturación, en este caso, de 84%. Entonces, en definitiva, el contenido arterial de oxígeno final va a surgir de la suma algebraica de la saturación de la hemoglobina de las distintas unidades alveolares. ¿Y por qué? Esto es un poco lo que hablábamos hace un par de minutos. ¿Por qué esto se suele asociar con hipoxemia, pero no con hipercapnia? Bueno, como yo les decía, el pulmón suele tener una mejor capacidad para eliminar el anhídrido carbónico y para captar el oxígeno. Esta gráfica parece bastante compleja, pero vamos a irla viendo por partes, y lo primero que les pido es que se fijen un poco qué es lo que tenemos en los ejes. Digo, en el eje de las abscisas tenemos distintos grados de ventilación, ventilación minuto, y en las ordenadas tenemos la presión arterial de oxígeno o de CO2, de oxígeno en rojo, de CO2 en azul. Y acá cada línea representa un determinado grado de inhomogeneidad BQ. 0 es un grado de heterogeneidad BQ muy bajo, 2,5 es un grado de heterogeneidad BQ muy alto. Entonces, fíjense, en una situación, vamos a mirar esta línea en roja acá, el 1, como cuando tenemos un grado moderado de inhomogeneidad BQ,
en la medida que el paciente va aumentando la ventilación alveolar, bueno, es capaz de, en cierta forma, mejorar su oxemia. Acá vamos a pensar siempre en un paciente ventilando al aire. En la medida que el grado de inhomogeneidad BQ va agravándose, vamos a pensar por ejemplo en esta línea con el 2.0, ya el efecto que esa hiperventilación tiene sobre la oxemia es cada vez más deficiente. Y a pesar de que el paciente aumente la ventilación minuto, no es capaz de mejorar significativamente su nivel de oxemia. Sin embargo, si ustedes se fijan lo que pasa con los distintos niveles de desbalance BQ, pero ahora mirando las líneas azules, que son el valor de CO2, fíjense que incluso con una inhomogeneidad BQ muy extrema, el aumento de la ventilación minuto permite volver al paciente a niveles de PCO2 relativamente cercanos a lo normal. Y es por eso que cuando el trastorno de base es la inhomogeneidad BQ, habitualmente tenemos una hipoxemia más o menos severa según qué tan elevado sea el grado de desigualdad BQ, pero niveles de PCO2 que suelen estar relativamente normales a expensas de la hiperventilación. ¿Y qué es lo que ocurre cuando hacemos oxigenoterapia? Bueno, cuando nosotros aumentamos la fracción inspirada de oxígeno, en definitiva, y ahora les pido que recuerden la ecuación del gas alveolar, lo que estamos haciendo es aumentando la presión inspirada de oxígeno, ¿no? Entonces ese aumento de la presión inspirada de oxígeno determina un aumento de la presión alveolar de oxígeno, y ese aumento de la presión alveolar de oxígeno genera un mayor gradiente para la difusión. Por lo tanto las unidades o la perfusión de unidades bien ventiladas como mal ventiladas, pero bien oxigenadas, van a dar lugar a sangre con concentraciones, con hemoglobina altamente saturada de oxígeno, y por lo tanto el resultado va a ser una mejoría significativa en la oxigenación. ¿Por qué? Porque a pesar de que estas unidades están mal ventiladas, logran aumentar su concentración de oxígeno. ¿Por qué? Porque la presión inspirada de oxígeno aumentó. ¿De acuerdo? Y esto es lo que explica la respuesta positiva al test de hiperoxia al que habitualmente hacemos referencia. Y acá nuevamente, fíjense que acá tenemos en las abscisas la presión inspirada de oxígeno, o la fracción inspirada de oxígeno, si se fijan acá arriba, y en las ordenadas la presión arterial de oxígeno. Fíjense en los niveles bajos de desigualdad BQ. De vuelta a este número, lo que nos está mostrando es qué tan severa es la desigualdad BQ. Fíjense, por ejemplo, en el 1.0, hay una relación bastante lineal entre cuánto aumento yo la FiO2 y cuánto aumenta la PO2 arterial. Es decir que, obviamente, si yo le pongo FiO2 de 1, voy a lograr que la oxigenación vuelva a sus niveles normales, y eso me define el test de hiperoxia como positivo, pero es un paciente en el cual yo capaz que le pongo una FiO2 de 0,5, 0,6, y ya veo cómo el paciente logra tener una PO2 arterial cercana a 300. Entonces, con un aumento relativamente menor de FiO2, yo ya puedo ver una respuesta significativa. Sin embargo, fíjense lo que pasa cuando yo tengo un grado severo de desigualdad BQ, como es en la curva esta de 2.0. El mismo aumento de FiO2, fíjense, yo le pongo una FiO2 de 0,5, no logra aumentar la PO2. Entonces, si yo le subiera a este paciente la FiO2 a 0,5, probablemente no vería una mejoría significativa, y yo podría tender a pensar que el principal mecanismo ahí es el shunt. Sin embargo, si en vez de subir la FiO2 a 0,5 la subo a 1 y espero un tiempo prudencial, 20 minutos, 30 minutos, ahí sí ven cómo se pega el salto oximétrico, y
el paciente logra llevar su oxemia a niveles similares a los normales. ¿Por qué es importante esto? Y acá vuelvo a lo que hablábamos la clase anterior sobre el tema de hacer las gasometrías cuando quiero evaluar con mayor precisión el grado de insuficiencia respiratoria. ¿Por qué es importante hacerlo con FIO2 de 1? Si yo no utilizo FIO2 de 1, no voy a poder recuperar, en cierta forma, las unidades alveolares peor ventiladas. Entonces, es necesario utilizar presiones inspiradas de oxígeno muy elevadas para poder optimizar la oxigenación en estas unidades alveolares y, por lo tanto, poder diferenciarlas de aquellas unidades que no están ventilando y que son, en definitiva, el shunt alveolar. Redondeando un poco, entonces dijimos el mecanismo más frecuente de insuficiencia respiratoria, como se ve en el EPOC, en el asma, suele generar hipoxemia pero sin hipercapnia y característicamente, como todas las causas parenquimatosas de insuficiencia respiratoria, cursa con diferencia alveolo arterial de oxígeno aumentado. Y acá les pido que recuerden lo que vimos también la clase anterior, que la diferencia alveolo arterial de oxígeno iba a ser variable, que es más marcada cuanto más severo es el grado de desequilibrio BQ, pero que también va a variar con la fracción inspirada de oxígeno que yo utilice. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y saber que cuando utilizo fracciones de oxígeno inspiradas aumentadas, ya de por sí podemos encontrarnos con valores más altos de los normales de diferencia alveolar arterial de oxígeno. Y bueno, y lo que veíamos recién, ¿por qué corrige la insuficiencia respiratoria? Corrige entre comillas, ¿no? Pero ¿por qué tiene una respuesta favorable al aumento de la fracción inspirada de oxígeno? Bueno, porque cuando yo aumento la FIO2, aumento la presión inspirada de oxígeno y por lo tanto eso va a permitir aumentar la presión alveolar de oxígeno. ¿Y por qué es variable? Bueno, por esto que veíamos acá, ¿no? Porque según, por esto que veíamos acá. Porque según qué tan severo sea el grado de desequilibrio BQ, bueno, tendrá mayor o menor respuesta al aumento de la FIO2. A lo que sí debería responder siempre es a la FIO2 de 1. Bueno, entonces siguiendo con los mecanismos fisiopatológicos de insuficiencia respiratoria, vamos a pasar ahora al shunt, que es el otro gran mecanismo, si uno quiere, de hipoxemia y con el que estamos habitualmente lidiando en la práctica clínica. Y acá lo que vemos es una situación extrema de la baja relación BQ, en el cual tenemos unidades alveolares que directamente no están participando de la ventilación, pero que sin embargo están siendo perfundidas. Y acá en realidad algo que olvidé mencionarles en el caso anterior, y que también lo vimos la clase pasada, ¿no? Y es la importancia de la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Digo, ese mecanismo de compensación que lo que busca es justamente eliminar de la circulación pulmonar aquellas unidades que están peor ventiladas. Así que obviamente que no es un mecanismo infalible, pero lo que intenta hacer es que, bueno, si estas unidades están mal ventiladas, no exista perfusión y solo se perfundan las unidades bien ventiladas. Y eso aplica a todos los distintos mecanismos de insuficiencia respiratoria. Pero bueno, volviendo a shunt, básicamente el mecanismo de hipoxemia es similar al que veíamos en la situación anterior, pero llevado al extremo, es decir, que hay parte de la sangre que perfunde los alvéolos que no participan en el intercambio gaseoso y que se va a mezclar después con la sangre bien oxigenada, y bueno, por lo tanto vamos a tener una caída importante de la oxigenación, de la oxigenación arterial. Nuevamente, y como decíamos, para el desequilibrio de Q, esto interfiere tanto con el intercambio pulmonar de oxígeno y de CO2, y acá esto es una representación un poco distinta, pero lo que vemos es cómo es esperable que aumente la PCO2 o que disminuya la oxemia
con grados crecientes de shunt alveolo-pulmonar. De shunt pulmonar. Entonces vemos que la oxemia es muy sensible al grado de shunt y que a medida que aumenta el porcentaje de shunt tenemos una caída muy marcada de la oxemia, y sin embargo incluso con niveles de shunt elevados hay un aumento relativamente marginal de la PC2. Despertate, Beto. Y eso se produce por un aumento de la ventilación minuto, fundamentalmente de la ventilación de aquellas unidades alveolares que están bien ventiladas, y por el efecto de la vasoconstricción pulmonar hipóxica que intenta excluir de la circulación aquellas unidades que no están siendo adecuadamente ventiladas. ¿Ah? Esto, bueno, lo que les mencionaba de la vasoconstricción pulmonar hipóxica, lo que va a buscar es excluir estas unidades no ventiladas o mal oxigenadas, de forma tal de que no toda la sangre circule solamente por las unidades que están bien ventiladas. La respuesta a la oxigenoterapia va a ser bastante marginal, porque bueno, no vamos a lograr incrementar en nada la oxigenación de la sangre que perfunde las unidades o sea, las unidades no ventiladas, ¿no? Porque independientemente de que yo aumente la FiO2 y con eso la presión inspirada de oxígeno, bueno, la sangre que perfunda estos alvéolos va a salir con una presión parcial de oxígeno más alta, pero en definitiva la saturación de la hemoglobina nunca va a ser mayor a 99 o 100%. Entonces, cuando ese 100% se una a la sangre que viene con saturaciones muy por debajo, en definitiva vamos a seguir estando frente a una situación de hipoxemia. Por lo tanto, el test de hiperoxia va a ser negativo, y eso en definitiva se traduce en este tipo de respuestas. Puede haber una cierta respuesta beneficiosa a la oxigenoterapia, fundamentalmente con grados más disminuidos de shunt, y eso en gran parte puede estar vinculado a la mejoría en algunas unidades que no estén completamente excluidas de la ventilación, pero ya con niveles de shunt por encima del 20%, prácticamente va a haber una respuesta nula a la oxigenoterapia, incluso con valores de FiO2 de 1. Y bueno, es el mecanismo de insuficiencia respiratoria que prima en el edema pulmonar lesional, como en el distrés, o cardiogénico, en las atelectasias, las neumonias. Nuevamente es un mecanismo que se caracteriza por la hipoxemia más severa que en el desequilibrio BQ, pero habitualmente sin hipercapnia, de vuelta diferencia alveolo arterial aumentada, como en todos los mecanismos parenquimatosos, y con una respuesta mínima al aumento de la fracción inspirada de oxígeno. Al cálculo del shunt no lo vamos a entrar ahora en detalle. Se precisa la colocación del balón de Song-Ganz para tener una muestra de sangre venosa mixta, y bueno, y tener presente que justamente para que esto sea válido hay que hacerlo con FiO2 de 1 para poder excluir aquellas unidades con baja relación BQ, pero que no llegan al grado de shunt. La alteración de la difusión, muy brevemente, ¿por qué nos importa? Ya dijimos la vez pasada que es un mecanismo que no es, en definitiva, un mecanismo importante de insuficiencia respiratoria en la práctica clínica diaria, pero que puede ser un mecanismo coadyuvante. ¿Por qué se produce esto? Bueno, porque hay la ley de Fick lo que determina en definitiva es que, o lo que dice es que el flujo de un gas a través de una membrana, por ejemplo, va a depender de la difusividad del gas y la permeabilidad de esa membrana y el gradiente de presión a ambos lados de la misma. Entonces, en este sentido, lo que nos va a importar, por ejemplo, para la oxigenación es el gradiente entre la presión alveolar y la presión del capilar pulmonar. Entonces, si ese gradiente va a estar dado, por ejemplo, por la fracción inspirada de oxígeno,
¿ah? Pero a lo que hace referencia a la alteración en la difusión es afectaciones en este componente, en la permeabilidad de la membrana alveolo capilar. La resistencia a este flujo de gas va a estar dado por la membrana alveolo capilar, por la resistencia del plasma, de los glóbulos rojos, por la dinámica la cinética de la combinación y la liberación de los gases con la hemoglobina. Pero bueno, digo, más allá de estas resistencias, habitualmente en situaciones normales el glóbulo rojo tiene un tiempo de contacto de unos 0,75 segundos con la membrana alveolo capilar, cuando requiere aproximadamente una tercera parte de ese tiempo para lograr el equilibrio gaseoso. Es decir, que hay una reserva de tiempo suficiente, de forma tal que incluso si esto está disminuido, si hay una mayor resistencia al intercambio gaseoso, como todavía tiene un tiempo de tránsito excesivo, eso permite que el intercambio gaseoso se complete, y es por eso que desde el punto de vista clínico este mecanismo de insuficiencia respiratoria no suele ser tan relevante. Sin embargo, bueno, suele verse por un engrosamiento de la membrana alveolo capilar, como en las intersticiopatías, y puede llegar a tener mayor relevancia si, por ejemplo, se disminuye el tiempo de contacto, por ejemplo, si aumenta el gasto cardíaco, eso va a hacer que el tiempo de contacto sea menor a 0,75 segundos, y por lo tanto esa reserva para generar el intercambio no se logra, o si disminuye el gradiente entre las presiones, que es lo que podemos ver si alguien está, por ejemplo, en la altura. Mecanismo un poco frecuente, más bien coadyuvante, y que tiene una respuesta favorable a la oxigenoterapia. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando hacemos oxigenoterapia aumentamos la FiO2, por lo tanto aumentamos la presión inspiratoria de oxígeno, y ese aumento de la presión inspiratoria lo que hace es generar un mayor gradiente. Por más que esto esté comprometido, por más que esto esté afectado, al generar un mayor gradiente, vamos a lograr aumentar la oxigenación. Y bueno, yo sé que están cansados, como seguramente estaba Lindbergh en sus etapas ya con un físico más, no tan favorable, pero ya falta poquito, estamos terminando. Y vamos a centrarnos, así que Beto, tranquilo, que estamos bien. Vamos a centrarnos ahora en la hipoventilación alveolar, que, como ustedes ven, se encuentra en ambos lados de la pantalla. Es un mecanismo de hipoxemia y también, y fundamentalmente, es un mecanismo de hipercapnia. ¿Qué es la hipoventilación alveolar? Bueno, la hipoventilación alveolar es una ventilación que es inadecuadamente baja de acuerdo a las necesidades metabólicas del organismo. Ventilación alveolar inadecuadamente baja, que no es lo mismo que ventilación mínima. Y bueno, nuevamente vamos a recurrir a la ecuación del gas alveolar y a la ecuación de la ventilación alveolar. ¿Por qué? Porque, bueno, como veíamos previamente, cuando hablamos de hipoventilación alveolar, a lo que estamos haciendo referencia es a este componente de acá, es decir, que hay una disminución en la ventilación alveolar, y bueno, esa disminución en la ventilación alveolar necesariamente va a dar lugar al aumento de la presión alveolar y a la presión arterial de oxígeno. La única forma de que eso no ocurriera sería mediante una disminución de la tasa metabólica, una menor eliminación pulmonar de CO2, o sea, una menor producción metabólica de CO2. Como eso habitualmente no es posible, una disminución de la ventilación alveolar necesariamente va a dar lugar al desarrollo de hipercapnia. ¿Y por qué este desarrollo de hipercapnia puede generar hipoxemia? Y bueno, ahí pasamos a la otra ecuación, la ecuación del gas alveolar. Si yo aumento este componente de acá, es decir, aumenta la presión alveolar o la presión arterial de oxígeno, de CO2, acuérdense que bueno, a efectos prácticos podemos asumir que son intercambiables. Bueno,
a no ser que yo aumente la presión inspirada de oxígeno, necesariamente la presión alveolar de oxígeno va a disminuir. ¿Ah? Y eso trae aparejado que si yo genero oxigenoterapia y esa oxigenoterapia lo que hace es aumentar la presión inspirada de oxígeno, bueno, yo pueda, mediante la oxigenoterapia, corregir la hipoxemia generada por hipoventilación alveolar. ¿Ah? Lo que vamos a ver ahora en las próximas diapositivas, esto no va a corregir de ninguna forma, es la hipercapnia. ¿Ah? Entonces, esto puede dar lugar a errores terapéuticos o a situaciones en las cuales nosotros, mediante oxigenoterapia, pensemos que estamos corrigiendo la situación del paciente, y de hecho lo podemos ver cómo mejora la oximetría del pulso, pero eso puede no solo no mejorar, sino que puede incluso empeorar la hipercapnia, que es el principal problema que genera la hipoventilación alveolar. ¿Ah? Y eso también lo podemos ver reflejado en este gráfico, que lo que muestra es, para un paciente ventilando espontáneamente al aire, cómo aumenta la presión parcial de CO2 y cómo disminuye la presión arterial de oxígeno a medida que disminuimos la ventilación alveolar. ¿Ah? Entonces fíjense que para una ventilación alveolar de, por ejemplo, 4 litros minuto, nos vamos a encontrar frente a un paciente que tenga una oxemia relativamente aceptable, pero bueno, acá en realidad los valores que tenemos son alveolares, pero a efectos prácticos es lo mismo. Vamos a estar frente a un paciente que tenga una PO2 relativamente aceptable, pero un nivel de hipercapnia bastante significativo. ¿Ah? Y a su vez, si a este paciente le hacemos oxigenoterapia, podríamos disminuir bastante más la ventilación alveolar, estar con saturaciones de oxígeno bien por arriba del 95%, y sin embargo con una acidosis respiratoria muy, muy severa. Entonces, ¿cómo puede producirse volviendo a lo que era el desarrollo, el aumento de la presión arterial o alveolar de CO2? Podemos entender que esto se puede producir básicamente por dos caminos. O si hay un aumento en la producción metabólica de CO2 y la ventilación alveolar no aumenta en forma paralela, o en caso de que la producción metabólica esté mantenida, si hay una disminución inadecuada de la ventilación alveolar, que es, desde el punto de vista clínico, la situación más relevante. Y a su vez, cuando estamos frente a una hipoventilación alveolar, también tenemos que tener presente que eso nos abre, digamos, dos grandes grupos. Esa hipoventilación alveolar es producto de una menor ventilación minuto o no. Si no es producto de una menor ventilación minuto, bueno, en ese caso necesariamente vamos a estar, esa hipoventilación alveolar va a estar explicada por un aumento de la ventilación del espacio muerto. Ahora vamos a volver a esto, pero recuerden, esto también lo veíamos el lunes pasado, que la ventilación alveolar surge de la resta entre la ventilación minuto y la ventilación del espacio muerto, es decir, la ventilación de aquellos sectores que no participan en el intercambio gaseoso. Y ahí tenemos el espacio muerto anatómico, las vías aéreas de conducción, el espacio muerto instrumental, que podemos agregarle a esto, y que a los efectos prácticos, en los pacientes, por ejemplo, en ventilación mecánica, va a ser todo lo que esté distal a la pieza NI. Es decir, que de la pieza NI hasta el paciente, todo lo que haya ahí va a ser espacio muerto instrumental. De la pieza NI hacia el respirador, ya ahí la rama inspiratoria y expiratoria está dividida y no va a participar del espacio muerto. Pero todo lo que sea el sistema, el intercambiador pasivo de calor-humedad, la válvula de Hudson, todo eso va a ser espacio muerto instrumental. Y además, desde el punto de vista de la práctica clínica,
tal vez lo más importante, el espacio muerto alveolar, es decir, aquellas unidades alveolares que están ventiladas, pero que por algún motivo no están siendo perfundidas. ¿Ah? Puede ser desde un tromboembolismo pulmonar a niveles excesivos de PIP que causen sobredistensión alveolar y no permitan la perfusión por los efectos sobre los capilares pulmonares que veíamos antes. Entonces, se desprende de esto que si yo tengo una disminución de la ventilación minuto, siempre necesariamente voy a tener una hipoventilación alveolar, pero que también puedo tener hipoventilación alveolar con ventilación minuto normal si la ventilación del espacio muerto está aumentada. Y volvemos a esto, ¿no? Entonces, frente a esta hipoventilación alveolar, bueno, primero voy a tener que determinar si es por baja ventilación minuto, y ahí, bueno, podrá ser por represión del sistema de control de la ventilación, por afectaciones neuromusculares que determinen que la ventilación minuto en sí esté disminuida, o en situaciones en las cuales la ventilación minuto no está disminuida, bueno, podrá ser por bajos volúmenes corrientes o aumento del volumen del espacio muerto. Y acá de vuelta, ¿no? Entramos en sea anatómico, instrumental o alveolar. Causas de esto: hiperinsuflación, como ya les mencionaba, tromboembolismo pulmonar, bajo gasto cardíaco, porque en definitiva, recuerden que hay todo un gradiente de ventilación y perfusión, y si yo tengo unidades alveolares que en situaciones normales tienen un exceso de ventilación en relación a la perfusión, bueno, el bajo gasto cardíaco puede generar, por ejemplo, que la perfusión de esas unidades disminuya más y en definitiva ese exceso de ventilación se comporte como un espacio muerto alveolar. O la polimnea superficial, que en definitiva lo que genera es, como yo tengo un espacio muerto anatómico e instrumental que es fijo, si yo disminuyo el volumen corriente, bueno, proporcionalmente ese volumen del espacio muerto que es fijo va a ser proporcionalmente mayor. Y eso lo podemos ver un poco acá, en distintas situaciones simuladas en las cuales vamos a tomar la situación del medio como una situación relativamente media, en la cual imagínense un paciente con un volumen corriente de 500 mililitros, una frecuencia de 20 ciclos por minuto, en la cual acá para el cálculo habíamos asumido un volumen del espacio muerto fijo de 150 mililitros. Entonces, 150, sí. Entonces, esos 150 mililitros multiplicados por 20 nos da 30 litros. Es decir, que de esos 10 litros minuto, hay 3 litros que son volumen de espacio muerto, o son ventilación de espacio muerto, y el resto es ventilación alveolar. Si yo disminuyo el volumen corriente, por más que intente compensarlo con un aumento de la frecuencia respiratoria y logre mantener la misma ventilación minuto, en cada uno de esas 40 respiraciones hay 150 mililitros que se pierden en ventilación de espacio muerto, con lo cual nos deja solamente 100 mililitros de volumen alveolar, y eso nos da una ventilación alveolar de 4 litros. Es decir que una misma ventilación minuto puede tener cambios en la ventilación alveolar efectiva según el patrón ventilatorio que yo seleccione, por ejemplo, en el respirador, o bueno, sin necesariamente que sea en el respirador, un paciente con una polimnea rápida y superficial, como podemos ver en los EPOC o en los asmáticos, va a ser una ventilación más inefectiva desde el punto de vista del intercambio gaseoso, y en contrapartida, cuando tenemos, por ejemplo, la ventilación de Kussmaul, actualmente lo que tenemos es una polimnea bien profunda, porque eso aumenta la ventilación alveolar y en definitiva va a ser más efectiva para disminuir los niveles de PC2. Y entonces, terminando con hipoventilación alveolar, la hipoventilación alveolar siempre va a generar hipercapnia,
a no ser que haya algún mecanismo sobreagregado, se caracteriza por cursar con diferencia al alvéolo arterial de oxígeno normal, y tiene una respuesta favorable al aumento de la fracción inspirada de oxígeno en términos de oxemia. Y eso es lo que vemos acá. Si nosotros mediante la oxigenoterapia aumentamos la presión inspirada de oxígeno, podemos lograr oxemias normales o incluso aumentadas, pero de ninguna forma esto va a corregir la hipercapnia e incluso la puede empeorar. ¿Por qué? Porque si hay unidades alveolares que están mal ventiladas y están siendo excluidas gracias a la vasoconstricción pulmonar hipóxica y yo aumento la fracción inspirada de oxígeno, bueno, puedo además reperfundir unidades alveolares mal ventiladas y por lo tanto agravar más aún la hipercapnia. Entonces el tratamiento de la hipoventilación alveolar necesariamente es aumentar la ventilación alveolar y no necesariamente la oxigenoterapia. A modo de resumen, entonces, de los mecanismos generadores de hipercapnia, ya vimos que bueno, en la base habitualmente está la hipoventilación alveolar. Esa hipoventilación alveolar aumenta la presión alveolar de CO2 y ese aumento en la presión alveolar de CO2 genera hipercapnia, es decir, aumento de la presión arterial de CO2. ¿Cómo puede disminuir la ventilación alveolar? Bueno, la ventilación alveolar puede disminuir por un menor volumen corriente, por una menor frecuencia respiratoria o por un aumento del volumen del espacio muerto. Por otro lado, tenemos mecanismos que pueden actuar directamente sobre la presión alveolar de oxígeno. Si yo reinhalo CO2 o aumento la eliminación de CO2, como puede pasar, por ejemplo, en un paciente que tiene un estado de mal convulsivo o algún mecanismo que aumente la eliminación de CO2, todo eso va a contribuir a una mayor presión alveolar de oxígeno. Por más que la ventilación alveolar no esté disminuida. Y en definitiva, estos mecanismos van a también tender a aumentar la presión alveolar de CO2. Y por último, el shunt extremo o las alteraciones extremas en la relación BQ también pueden generar hipercapnia, aunque no interfieran directamente con la ventilación alveolar. Y en esto me voy a tener un minuto y con esto terminamos. Vamos a volver a este esquema tan agradable a la vista que vimos hace un rato y en el cual vamos a centrarnos en el azul, que es los niveles de PC2. Y imagínense la línea del 1, ¿no? Habíamos dicho que esto correspondía a un desequilibrio BQ moderado y mediante el cual, a pesar de que haya un desequilibrio BQ, o esto bueno, podría ser shunt, a los efectos es lo mismo, el aumento de la ventilación minuto lograba volver la PCO2 a valores normales. Ahora, ¿qué ocurre? A medida que el grado de desequilibrio BQ va siendo cada vez más importante, por ejemplo acá en esta línea azul de acá, cada vez la ventilación alveolar o la ventilación minuto va teniendo que ser mayor para lograr normalizar los niveles de PCO2. Para aumentar la ventilación minuto es necesario que haya parénquima pulmonar que pueda ser ventilado adecuadamente. Entonces, cuando el desequilibrio BQ o el shunt es demasiado extenso, una pregunta. Cuando el desequilibrio BQ es demasiado extenso, eso determina que la reserva funcional para aumentar la ventilación no sea suficiente para eliminar ese exceso de CO2. Entonces, en definitiva, cuando yo tengo una reserva funcional muy disminuida, sea por desequilibrio BQ extremo, sea por shunt extremo, o sea porque el paciente no tiene una reserva de la bomba respiratoria adecuada, indefectiblemente se va a generar hipercapnia. Pero eso termina siendo en gran parte por hipoventilación alveolar. ¿Por qué? Porque no quedan unidades alveolares suficientes
para eliminar adecuadamente la producción metabólica de CO2. ¿Ah? Y bueno, con eso terminamos la presentación. Vi que hay unas preguntas ahí. ¿No? Ahí, si hay dudas las vamos contestando. Hay una pregunta que dice: ¿cuál sería la explicación de que en el distrés las recomendaciones refieren a ventilarlo con volúmenes pequeños y frecuencias altas mejorando el oxígeno? Si teóricamente estaría aumentando el espacio muerto, en un intercambio teóricamente tendría que comprometerlo aún más el intercambio, distrés severo COVID. Eso en realidad, lo que pasa es que eso hace referencia a un aspecto de la mecánica ventilatoria y no del intercambio gaseoso. Al utilizar volúmenes corrientes pequeños, eso lo que determina es una menor presión de distensión pulmonar, y eso genera un menor daño pulmonar. Y bueno, eso se basa en que se demostró ya hace unos cuantos años que la utilización de volúmenes corrientes pequeños disminuye la mortalidad del distrés. Incluso sabiendo que el intercambio gaseoso puede empeorar, y por eso que en general nosotros tendemos a guiarnos en la titulación de los ventilatorios del distrés, no tanto por oxigenación, sino por mecánica ventilatoria. No sé si contesté la pregunta después que dice. Ahí está, le pusieron. Bien. Bueno, ¿otras preguntas? ¿Dudas? Bueno, muy bien. Bueno.